Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a la columna. Para el programa de hoy no hemos venido al centro de la ciudad, y es que todo tiene un porqué. Durante esta semana las protagonistas serán ellas. Con motivo del 8M, Día de la Mujer, entrevistaremos a diferentes mujeres en diferentes ámbitos profesionales relevantes aquí en la ciudad. Hablaremos con ella cómo es su experiencia como mujer dentro de ámbitos como guardia civil, periodista o incluso madre. Para ello os pido que nos acompañéis. Comenzamos este mismo día esta serie especial por el 8M. 8M, Día de la Mujer, 8 mujeres. Pues como bien habíamos dicho, vamos a comenzar esta serie de magazine dedicada a la mujer por este 8M, y la primera de ellas es Toñi Ramos. Seguramente que la conocerán porque es una de las voces principales que ponen la sintonía desde primera hora de la mañana aquí en Melilla. Para ello nos hemos trasladado hasta su propia casa, se puede decir, donde pues vamos a recorrer un poco su trayectoria frente a los medios y que nos cuente un poco qué es ser mujer en este mundo de prensa y sobre todo aquí en Melilla. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros por entrar dentro de este paquete de mujeres para el 8M, por lo tanto para mí de verdad que es un halago. Muchísimas gracias. Me comentabas qué significa para mí el mundo del periodismo y mujer. Bueno, significa primero haber ido poco a poco abriendo brecha. Ten en cuenta que cuando yo comencé, hace ya muchos años, en el 1980, me acuerdo que a la vez combinaba con estar haciendo segundo debut. Entonces yo empecé presentando los 40 principales, porque se inauguró aquí en Melilla la emisora de los 40 principales en Cadena SER, y lo presentaba por la tarde, iba al instituto por la mañana y luego hacía el turno de por la tarde-noche. Entonces enseguida con mi compañero Antonio Calderay, a quien mando un saludo, que siempre comento yo que es mi mentor, el hijo de Antoñito Calderay, también ahora compañero de los medios, pues le comentaba que para mí eso de los 40 era como ser DJ de discoteca, que yo quería algo más de radio. Entonces él me dejaba que hiciera programas con él de deporte, me mandaba entrevistas, etcétera. Y entonces ten en cuenta que en aquella época, en 1980, no era tan normal ver a mujeres, por ejemplo, llevando deportes, en un campo de fútbol, haciendo entrevistas, etcétera. Pero también tengo que decir que jamás he tenido problema. No he tenido problema, menos un caso aislado, que cuando me nombraron directora de Antena 3, hubo un trabajador que dijo: no voy a permitir que una mujer me dirija, y le dije, 1,80 por 70 es lo que mide esa puerta, adiós, muy buena, y ya está. Ha sido el único traspié que me he encontrado en mi carrera por el hecho de ser mujer, o por lo menos que yo lo haya notado, porque luego en la cadena SER, tanto en Antena 3 también, donde luego pasé, yo me encontraba en reuniones en las que había 200 directores y 7 directoras. Entonces también por mi edad fui como un poco la niña mimada, era llevaros la niña a comer. O sea, es que yo siempre me acuerdo de esa frase de Martín Ferrán: si os voy a comer, llevaros a la niña a comer, no la dejéis. Entonces siempre me he encontrado eso, pues como siendo mimada por mis compañeros, no he tenido. Pero sí, la gente les chocaba ver a alguien en un campo de fútbol, en un campo de balonmano, era como, ¿y tú? Me comentabas eso, ¿no?, de que empezaste en esta trayectoria de los medios también dedicándote, y estuviste bastante tiempo también al frente de un programa de deportes, cuando la prensa y el deporte siempre está ligada mucho a lo que sería la figura masculina, ¿no? Entonces, adentrarse en ese mundo te supuso un coste o un mayor esfuerzo que cualquier otro panorama o ámbito.
Como te comentaba, yo ayudaba o las cosas que me encargaba y que gracias a Antonio me decía, venga, pues vete a las 24 horas de fútbol. Y bueno, parecía que algunos era, bueno, como viene aquí, es como un juego, viene a hacer entrevistas o tal. No, no me costó. También por otra parte es que mi padre llevaba muchos años de forma aficionada siendo entrenador de equipos de fútbol, por lo tanto a mí y a mis hermanas, y por supuesto a mis hermanos estaban acostumbrados a vernos en un campo de fútbol, a estar hablando con los jugadores, a que los jugadores mis padres se los trajera a casa y que mi madre hiciera una paella, los bocadillos, etcétera. O sea que era un mundo que yo ya conocía y me conocían. Y al adentrarte, como decíamos, en 1980 en los medios, ¿tendrías ya esa vocación por medio o cómo fue ese gusanillo por el mundo de la comunicación? Por el mundo de la comunicación, porque siempre en casa, o sea, mi padre era un forofo, fanático, fans de la radio y siempre tenía la radio puesta, por lo tanto nosotros hemos crecido con la radio. Mi padre cuando iba en la furgoneta repartiendo leche nos recogía del colegio, nosotros hacíamos la tarea en la furgoneta. Yo luego se lo comentaba a Pepe Domingo Castaño, yo le decía, yo te odiaba de pequeña porque yo tenía que hacer las matemáticas en la furgoneta de mi padre escuchando Tu Carrusel Deportivo y no había quien se pudiese concentrar. Entonces la radio siempre ha estado muy ligada y era como ese mundo mágico en el que tú estás escuchando que, uy, es verdad, hemos pedido una canción para nuestro profesor en canciones dedicadas y alguien lo ha puesto, alguien la ha saludado, entonces siempre me había gustado la radio, pero porque era algo muy ligado a mi casa. Mucho. Y ya después de toda esta trayectoria nos contaba también pues esa anécdota entre comillas negativa, ¿no? De que no querían que tú pues le dirigieses, positivas, imagino que el mundo de la prensa da muchas anécdotas, pero alguna que tenga algo más de cariño, por así decirlo, y que te haya aportado y que, entre comillas, pues que haya ensalzado esa labor como mujer también en el mundo en el micrófono. Por ejemplo, mira, otra de las anécdotas que no es tan negativa o me dolió tanto como la del compañero, la de ese compañero que bueno, que días antes era compañero con el que trabajaba normal, yo pensaba que me respetaba normal como una compañera hasta que llegó la hora de la verdad y ya vi que no. Otra anécdota que ya es más graciosa es eso, ser directora. Ten en cuenta que a mí me nombraron directora de Antena 3 cuando yo tenía 18 años, ¿vale? Aparte, ves que no mido más de 1,5, con lo cual eso se suma a pues, ese aspecto de niña o más. Entonces venir el de correos, el mensajero con un paquete y decir, vengo y que me firme el director. Y yo decirle, no, yo soy la directora. Me dijo, no, por favor, llama a tu padre que venga y que me firme. Decirle, no, es que yo soy la directora. Y se negaba a entregarme el paquete hasta que le enseñé la documentación y le dije, es que soy yo quien te tiene que firmar el paquete. Y él, no, que venga tu padre a firmarme el recibí. Y luego por lo demás, cuanto a anécdotas, yo, o sea, que como mujer me he visto arropada y como compañera y como amiga, como te comento, nombres como el de Manuel Herrera, Gaspar Díaz, Antonio Calderay. Ten en cuenta que luego yo hacía BUP, como te comentaba, y iba a la radio, luego empecé la carrera de Derecho y a la vez la estudiaba mientras que compaginaba con la radio y siempre mis compañeros me han apoyado mucho. Sin embargo, he tenido más apoyo de esos compañeros, como te digo, de Manuel Herrera, Gaspar Díaz, Antonio Calderay, que a la vez de otros personajes que había en los que comentaban frases como ninguna niñata va a venir a pisarme el puesto. Pero anécdotas de ese tipo, eso, bonitas, de siempre es, venga, ir la niña. Y tampoco era consciente de si es que por eso me tomaban menos en serio, ¿no? Ya te digo, aquí o a nivel de mis compañeros, a nivel nacional, en los congresos. O no era consciente de si por el hecho de ser mujer se me tenía menos en cuenta o algo, pero yo me sentaba al lado del director de Cádiz, o sea que... Se puede decir, porque me estaban mencionando diferentes nombres de personajes masculinos, pero sí. En cuanto al papel de la mujer también, se puede decir que eres de las primeras voces femeninas de aquí de la ciudad. ¿Te sentiste también arropada por compañeras o sin embargo fuiste de las primeras que abriste camino a que viniesen las mujeres aquí en la prensa?
Bueno, como en Radio Melilla existía una voz, que era una voz muy mítica, que era la de Mari Carmen Molina, que es famosa por ese, sintonizan EAJ21 en Radio Melilla, y no había, bueno, después fue entrando Isabel Morán, también Irene Flores estuvo en la época de los 40 principales, pero después en El Paso no había esas personas que llevasen un informativo o la cabecera de un magazine. Por lo tanto, se puede decir que eres una de las principales mentoras de aquí del equipo, por así decirlo, femenino de la prensa local. Bueno, fui la primera directora. Cuando me nombraron, como te dije, con 18 años no había nadie de esa edad, y siendo directora de mujer, que fue una cosa de las que resaltaron mucho. Y sí, puedo ser de las primeras, no lo sé, pero siempre he querido que me consideren más por mi valor, por mi capacidad, etcétera, a que me pongan la etiqueta de tiene que ocupar un cupo por ser mujer. ¿Y cómo es eso de dirigir un medio? Para todos aquellos espectadores que nos estén viendo, eres de las primeras voces con las que se puede decir Melilla se despierta, sí. Y casi de las últimas con las que termina la jornada informativa. Cuéntame cómo se organiza más o menos un día tuyo. Bueno, un día mío, cuando tú has dicho estamos aquí en esta que podría ser su casa, yo de pronto he pensado, es verdad, es que paso más tiempo dedicado a la cadena SER, a la radio, a mi trabajo, que el tiempo que dedico o que estoy en mi casa. Entonces es importante hacerlo con un equipo con el que te sientas a gusto. Yo me siento muy a gusto con el equipo que tengo ahora. Es la constante que te pasará ahora mismo a ti, el estar constantemente viendo la actualidad, qué pasa, qué ocurre, es como un sin descanso infinito, porque reciben mensajes o conversaciones o gente que te llama por la noche, etcétera, en la que cada uno tiene sus horarios, pero no ve tu horario, que tu horario empieza a las 6 de la mañana. Y entonces es un contacto de información que luego vas aglutinando con todo lo que ha pasado durante el día. Y en lo que sí tal vez puede diferenciar mis informativos es que soy más crítica, pero más crítica con todo, con lo que ocurre, más crítica o más analista. Puede ser criticable, pero bueno, yo creo que es un sello que no he buscado, sino que he ido. Pienso que hay mucha gente que tiene pues una serie de inquietudes, problemas, o que ve la ciudad desde otro punto de vista, y que esas personas no tienen voz para contarlo. Y entonces muchas veces, pues como pasa ahora con el tema de la aduana comercial, ¿no? Entonces esas voces de empresarios, comerciantes, esa inquietud de quién cierra, quién no cierra, quién está haciendo las maletas, quién se va, pues esas voces críticas o esos pensamientos son los que yo a la vez quiero trasladar en mis informativos, en mis matinales, y poner el foco. Y todo eso lleva, pues como tú comentabas, pues un no sin vivir de información, de gente que te habla, que te escucha, que muchas veces yo digo es que soy más psicóloga que presentadora o que directora de un medio. A nivel informativo, ¿has tenido alguna vez algún caso de que no se ha valorado positivamente esa información o no se le ha dado la veracidad que verdaderamente tiene por venir de una mujer? ¿O sin embargo no has tenido en esa situación? No se me ha dado esa situación, pero tal vez por lo mismo que tú comentabas, es decir, muchos de los que llegan ahora, yo le cuento, es que ni siquiera conocéis la historia de esta ciudad. O sea, comencé en el 80, pues llevo ya 43 años. Mucha gente de la que aparece ahora en política es que ni siquiera había nacido. Por lo tanto, no me pueden contar la historia, no pueden hablar de hemeroteca, porque yo puedo hablarles de hemeroteca. Y entonces, más que por el hecho de ser mujer, lo que sí nos encontramos en esta ciudad, y que me imagino que pasará a nivel nacional, es que no se aguanta la crítica. Entonces luego será, pues, qué dice la tía esa, qué dice la colega, qué dice tal, porque es fantástico los aplausos cuando tú criticas al adversario, pero cuando la crítica recae sobre ti, pues ya eres la mala. ¿Y piensas que muchas veces se critica más lo que sería esa misma, lo que estábamos comentando, ¿no? Esa misma información, si se compartiese entre un hombre y una mujer, se pone más en el punto de mira siendo de mujer que de hombre, bajo tu opinión? Puede ser.
pero ahí está el hecho de que te hagas respetar. O sea, a nivel nacional en todos los medios tenemos voces y personas súper profesionales, donde hoy en día muy pocos pueden discutir que lo que esté diciendo sea verdad por el hecho de ser mujer, pero sí, en esta ciudad ha habido y hay mucho de caciquismo, donde, bueno, pues por el hecho de ser una mujer, ¿qué va a decir? ¿O qué va a saber? 43 años al frente de los medios, bastante trayectoria, como tú decías, hemeroteca, historia, momentos y sobre todo compañeros de prensa. En la actualidad se puede decir que más o menos el panorama de prensa local está equilibrado entre hombres y mujeres, pero a todas aquellas que se quieran dedicar a la prensa, por ejemplo en el mundo deportivo, como comenzamos en esta entrevista, ¿qué consejo les daría? Pues primero que se hagan respetar, es decir, que sean profesionales. Para hacerte respetar tienes que partir de una base de ser profesional. Y profesional no es yo pienso hoy blanco y mañana gris y pasado amarillo, porque depende de quién me dé las palmitas en la espalda, entonces pierdes toda la credibilidad. Como yo comento a los que se enfadan porque hoy me criticas y ayer criticabas al otro, etcétera, ¿no? Que tú tengas claro de que cuando salgas a la calle o cuando entres en ese campo de fútbol, en ese vestuario, nadie te pueda escupir porque digas, pues te vendes al primero. Entonces, ser muy profesional y ser constante. No todo el mundo acepta que tú te pongas en la puerta de un vestuario para entrevistar, no todo el mundo acepta que tú sepas de deporte porque lo llevas viviendo desde pequeña y simplemente por el hecho de que es mujer. La ventaja, que por ejemplo equipos femeninos ahora en deporte pues también de alguna forma están abriendo esa brecha de que el deporte no es solo de hombres, pero la recomendación es ser firme, constante y profesional, firme, constante y profesional, y con esas premisas cualquier muro se derrumba. Estábamos comentando que estás al frente de los medios, toda esta trayectoria, me comentabas también, ¿no? Me relatabas cómo te preparabas esa carrera mientras compaginabas estar al frente de los micrófonos, pero bueno, también la escritura también se ha hecho un hueco, por así decirlo, en esta ajetreada, por así mencionarlo, vida periodística. Has publicado también un libro. Cuéntame cómo es eso de compaginar el estar al día, dar toda la información al momento y también escribir. Siempre me ha gustado escribir. En el cole siempre escribía, me presentaba a los concursos de cuento, literatura, los ganaba año tras año porque siempre me ha encantado escribir. También cuando más mayor me presentaba y gané también un premio de poesía que hicieron a nivel Melilla. Me ha gustado escribir, no me ha gustado siempre enseñarlo, sobre todo lo de la poesía, porque pienso que es algo muy íntimo y es como destapar o quitarte el escudo. Y que la gente en este mundo, en lo que eres mujer, estás en un medio, puedes estar en la diana, muchas veces he pensado y sigo pensando que lo que menos tienes que hacer es quitarte el escudo y que la gente sepa dónde están tus puntos débiles, etc. El tema del libro fue ir contando historias compaginadas también con el recuerdo de mi madre. Porque una también de las aficiones, por así decirlo, lo comentábamos fuera de cámara, es tu familia. Se puede decir que tu familia es uno de tus pilares. Siempre has empezado la entrevista mencionándome tu familia, sigue mencionando tu familia. Se puede decir que es uno de tus pilares y tu empuje, por así decirlo, también en este mundo de la comunicación. Sí, por supuesto. O sea, cuando empecé en el mundo de la radio, para mi padre fue una gran ilusión, porque imagínate, lo que él amaba con pasión, su hija formaba parte de eso. Y entonces pues a mi padre le encantaba que yo hiciera, por ejemplo, eso, la jornada de las 24 horas de fútbol y que fuese su hija la que estaba haciendo las entrevistas, etcétera. Y luego mi hermano lo mismo y mis hermanas igual. Entonces para mí la familia es un pilar importante. Y entonces muchas veces me río porque cuando digo la familia, dice la película El Padrino, pero sí, efectivamente, siempre, la familia. Pienso que la familia es el pilar básico y fundamental en la vida de toda persona. Y luego vienen los amigos, que siempre los amigos son como las circunferencias que estudiábamos cuando pequeña, lo de los conjuntos pequeños, conjuntos más pequeñitos, intersecciones, conjuntos más grandes, etcétera. Entonces están los amigos más íntimos, luego los amigos con más despegados, los que vienen y van, y todo puede ir y venir, pero la familia está, y la familia hay que cuidarla, y familia
Yo entiendo por familia tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tus cuñados, tus primas. Entonces, ir haciendo la grande, la familia. Entonces, además, ¿qué dices? La familia, y entra todo. Está ahí para los momentos buenos, para los momentos malos, para celebrar acontecimientos que siempre hay que celebrar, lo que sea, todo es motivo para celebración. Y eso tiene que ser con la familia. Y una también de tus aficiones, ya que estamos hablando de ti también para conocerte un poquito más antes de terminar esta entrevista, es viajar. Sí, me encanta, me encanta. Cuéntame cómo también se compagina y cómo se puede emplear esa experiencia de viaje y traértelas al mundo periodístico. Me encanta viajar, entonces igual lo que comentabas tanto en el tema de sacarme la carrera y luego todo lo demás, que seguí estudiando, es quitarle muchas horas de sueño a mi vida. Yo, por ejemplo, cuando terminé Derecho, terminé el último examen, iba a casa de mi amiga Amelia Fernández, que a la vez ella también lo sacaba, y yo me quedaba dormida, vamos, en uno de los exámenes yo me quedé dormida. Vino el del tribunal a decir si me estaba copiando y vino el profesor y dijo, pero ¿no ves que está dormida? Me quedaba dormida, entonces a base de quitarle sueño, a horas de sueño a mi vida, el escribir lo mismo y el viajar, pues si tengo tales días de vacaciones o tengo un puente, escoger y salir corriendo. Y quitar sueño también en los viajes, porque hay gente que dice, ¿cómo te has podido recorrer tanto? Y es que yo a lo mejor he utilizado vacaciones de 20 días y me he recorrido 3 países. Es decir, con lo cual llega un momento que no sabes ni dónde duermes, ni dónde estás, y luego tienes que ver las fotos para recopilar de dónde es cada cosa. Y me trae los viajes, con ellos me traigo experiencias para mi trabajo, de todo lo que has visto, de periódicos que has leído, que has ojeado, de programas de televisión. Cuando voy de viaje me encanta siempre por la noche poner la tele del sitio de donde es y veo el tipo de programas que se hace, cómo se presentan los informativos, y de todo eso me voy trayendo ideas de cómo va cambiando y cómo se va encajando en cada país. Y luego, muy importante, perdona que te interrumpa, nada. Pienso que lo importante es viajar para que nunca te creas que eres el ombligo del mundo. Tienes que viajar para saber que no eres el ombligo del mundo y siempre venir cargado de ese sentido de modestia, de soy uno más en el mundo, que es muy importante hoy en los medios de comunicación, para que nunca te subas a la parra y pienses que tienes que mirar al resto por encima del hombro por el hecho de que tienes un micrófono. Voy a coger esa premisa porque me ha gustado ese consejo, ya que nos dedicamos en este mundo de la comunicación, para ir terminando y más o menos terminar como empezamos. Me gustaría preguntarte también cuál sería esa entrevista o ese momento radiofónico más emotivo que has tenido en esta trayectoria de más de 4 décadas. No sabría decirte. Podría decir que el otro día la comentamos. La primera que hice fue a Miguel Bosé, que me encantaba Miguel Bosé. Cuando yo era adolescente y empecé en la radio, vino a actuar a Melilla y dije, esa entrevista quiero hacerla yo, eso como anécdota. Y luego la más entrañable, es que ha habido muchas entrañables, de gente que te llena, gente con la que habla, que es, por ejemplo, mira, yo entrevistaba al Haj Mimun, que falleció cuando iba en la jornada de la Zawiya a la Huía, y era un deleite hablar con esa persona, o sea, te inspiraba, era estar hablando con alguien que tenía como un halo de santidad alrededor, y entonces me encantaba hablar con Haj Mimun. Por ejemplo, es de las entrevistas o de las tertulias que recuerdo siempre con más cariño. Pues nos quedamos con ese recuerdo bonito y con ella pues nos despedimos de este primer programa de esta serie. Ella es Toñi Ramos, como hemos dicho, una de las voces principales de aquí de Melilla y una de las mujeres de la ciudad. Muchas gracias.